Viene con poder, dice así. 1, 2, 3, 4. Viene con poder, todo reino le verá. Cadena romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrid las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Dile, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Te adoramos, Señor. Cordero y León, te adoramos, Cordero, te adoramos, Cordero, te adoramos, Cordero, precioso Dios. Un día regresarás como león, como rey, juzgando con justicia, Señor. Todavía eres el Cordero para la humanidad, Señor. Todavía tu sangre está disponible para la humanidad, Señor. Yo te ruego, Señor, que a través de la predicación de tu evangelio, muchos, Señor, decidan por tu gracia y no por tu ira, Señor. Oh Rey, precioso Dios, hermoso Señor, precioso, precioso, precioso Rey. Muy bien, vamos al libro de Romanos, mis queridos hermanos. Pues aquí estamos en Romanos 1, versículo 18. Antes de entrar al 18, les recuerdo que en el 16 y 17
el Señor nos revela el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Así que déjeme poner la versión que estamos ahorita usando para más fácil. Es la Reina Valera contemporánea, donde dice casi literalmente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Entonces, en el verso 16, Dios revela el Evangelio. La Biblia dice: porque en el Evangelio se revela. Es muy importante entender esto, porque no podemos nosotros convencer a nadie a menos que Dios les revele el Evangelio. Pero ¿cómo va a oír el Evangelio si tú y yo no lo predicamos, si tú y yo no lo enseñamos? Por eso aquí estamos viendo la razón del Evangelio. Hasta el verso 17 es el porqué del Evangelio, lo que es el Evangelio más bien, lo que es el Evangelio. Ya vimos en los versículos que explica claramente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la razón del Evangelio, o sea, la necesidad más bien del Evangelio. ¿Cuál es la necesidad? Vamos a leyendo el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Lo digo otra vez. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, gracias hermano, y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Los que injustamente están sembrando la duda de la existencia de Dios, porque Dios es verdad. Ahora, aquí Dios se revela en la buena noticia. Recuerden que evangelio significa una buena noticia. Y sin embargo, el siguiente versículo nos habla de la ira de Dios. Así que, hermanos, la ira de Dios es la necesidad del evangelio. Si tú y yo no les predicamos a las personas la necesidad del evangelio, no vamos a estar predicando un evangelio efectivo. No va a ser efectivo nuestra predicación. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber de qué lo va a salvar Dios. Tú le predicas: Cristo vino a salvarte, y la persona dice: ¿a salvarme de qué? Y tienen justa razón, ¿verdad? Si viniera alguien y te dijera: vino fulano de tal a salvarlos, y tú dices: ¿a salvarnos de qué? Ah, no, es que viene un ejército invasor y él trae a su ejército. Ah, bueno, entonces ya vino a salvarnos, ¿no? Ya sabemos de qué nos está salvando, ¿verdad? Entonces vino fulano de tal a salvarlos. ¿De qué? Pues trae una vacuna. ¿Y para qué sirve? No, pues para el virus no sé qué. ¿Y ese cuál es? Yo no lo tengo, no es para mí. Entonces la ira de Dios también se tiene que revelar desde el cielo. Y aquí empieza el primer problema. Nosotros no nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos reconocer o admitir o aceptar que Dios tenga ira. Y la razón es muy sencilla. Nosotros lo vemos desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano, la ira de Dios es imposible, ¿no? Decimos: pero ¿cómo? Si Dios es bueno, si Dios es justo, Dios no pierde el control, Dios tiene autocontrol, no es un Dios malo. Y es que siempre enfocamos la ira de Dios con la ira del hombre. Y ya vimos la semana pasada que cuando la ira del hombre obra, siempre produce percances. La ira de Dios siempre produce salvación, siempre produce bendición. Ok, voy a prender este otro microfoncito inalámbrico para que cualquiera que tenga una pregunta, pues la acerque por ahí. Y así nada más con que la pongas así cerca de aquí nada más, se oye bastante bien. Cualquiera que tenga una pregunta o un comentario. Entonces la ira de Dios
se revela desde el cielo contra quienes, pues no es contra quienes, sino contra la impiedad y la maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Pero miren, la ira de Dios no se entiende porque nosotros cuando pensamos en ira siempre pensamos en estallidos, pensamos en violencia, pero la ira de Dios es muy diferente. La ira de Dios tiene que ser revelada al corazón del hombre para que entendamos. Pero una de las cosas más importantes que tienes que decirle al ser humano es que está bajo la ira de Dios. Primera cosa de la que nos quiere librar el Señor, pues es de su propia ira. Un ejemplo muy sencillo sería, tú tienes un hermanito que es bien travieso, tienes un hermanito que es bien desobediente y sabes que papá y mamá tienen un límite y ellos ya pusieron la justicia, ya dijeron hasta aquí. El justo por la fe vivirá. Habla de justicia, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, etcétera, etcétera. Está hablando de justicia. Y luego viene la ira de Dios. Entonces tú le dices a tu hermanito, ¿sabes qué? Compórtate, porque papá te va a dar, mamá te va a castigar, etcétera. Entonces, cuando tú le ayudas a tu hermano a portarse bien, tú lo estás librando de la ira de la mamá y del papá. Y la ira de una madre, la ira de un padre, en sentido positivo, es ese enojo, ese límite que tú le pones a tu cachorro y le dices, no, eso no está bien. Y levantas la voz y él sabe que, cuidado, ya entró en otro nivel, está acercándose peligrosamente al callejón de los... Y tú decides que sigue, ¿no? Espero que sean varazos bíblicos, ¿no? No uses un palo, sino la vara bíblica, ¿no? Cuando es un niño pequeño. O cuando es un adolescente, pues ya sabes qué varazos les duelen más, ¿verdad? No son los físicos, no son los físicos. Pero se acerca peligrosamente. Entonces, el hombre es un... ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos, está lleno de maldad. Y ahorita que hablé de niños, hermanos, el niño... ¿cómo se comporta un niño? Un niño de 2, 3 años. O sea, no le gusta algo que tú le cocinaste con mucho cariño y con mucho esfuerzo, simplemente lo agarra y lo avienta. No dice, no gracias, no quiero, no tengo antojo hoy, vengo un poco. No, él no dice eso, ¿verdad? Él agarra las cosas y las avienta y te las puede aventar hasta en la cara. Y si no quiere algo, no. Y si llega otro niño a querer jugar sus juguetes, empieza la Tercera Guerra Mundial. ¿Verdad? Porque así estamos, o sea, nacemos con esa maldad, con esa impiedad. ¿Qué es impiedad? Pues es todo lo contrario a piedad. Y una de las cosas que me gusta definir es las palabras. Y acuérdense que piedad es esa pasión, esa devoción a Dios. Una persona piadosa es una persona que ama a Dios y a sus semejantes. Entonces un impío es todo lo contrario, no ama a Dios, no lo acepta, no lo glorifica, no le da gracias. Entonces la ira de Dios es la primera cosa de la que Dios nos salva. O sea, Dios nos está salvando de su propia ira. ¿Me estoy explicando? Porque escrito está, viene la ira, o sea, Él nos advierte, ya voy. O sea, como dice el papá, si me levanto, no va a ser de balde. ¿Te acuerdas de esas palabras? Si me levanto, no va a ser de balde. Si me quito la chancla, dice la abuela, no va a ser de balde. Y sale la chancla voladora, ¿no? Con un tino impresionante que tenían las viejitas. ¿Ah? Y bueno, hermano, la ira de Dios no es como la nuestra. Es una ira santa. Yo quiero llevarte, por ejemplo, al libro de Nahum. Tú dirás, Chihuahua, ¿dónde está Nahum? ¿Verdad? A ver, Nahum, capítulo 1, versículo 5. Y dice así, mire, el Nahum 1:5. Abusado porque si te encuentras a Nahum en el cielo, te va a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No leíste mi libro. Nahum 1:5 dice, ante el Señor tiemblan los montes y se desmoronan las colinas. Ante su presencia la tierra se estremece y tiembla el mundo y sus habitantes. Está hablando de un Dios imponente. ¿Quién puede enfrentarse a su ira? Cuando bromeábamos hace años de las suegras, ¿verdad? Amor, beso para todas mis suegras, especialmente para la mía. Decíamos, no sabes lo que es
no sé cuántas libras de furia enloquecida, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿no? Y si era una suegra de esas samoanas, cuidado, ¿verdad? Porque te podía aplastar, ¿no? O sea, no tenía que ser samoana, nada más que sea fuera así por ahí de esas de Sudamérica, tú sabes, ¿no? Yo nada más estoy hablando así, que tienen una fuerza impresionante. Una mujer amazona, ¿verdad? De las de veras, ¿verdad? Entonces dices, no, espérame tantito. Ahora, ¿quién puede enfrentarse a la ira de el Todopoderoso? ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Dígame quién. Su ira se extiende como el fuego y hace que las peñas se desgajen. Pienso en el capitán ahí en Yosemite. ¿Cómo se va a desgajar esto? Así de fuerte es la ira de Dios. Pero inmediatamente el siguiente versículo dice, Jehová es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Y dices, ¿qué contradicción? ¿Qué contradicción, no? O sea, a ver, ¿leíste bien? Sí, leí bien o me equivoqué, pasé del libro. A ver, ¿quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como el fuego y hace que las peñas se desgajen. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Sí, claro, porque la ira es para los desobedientes. El amor, el refugio, la ayuda pronta, mi pronto auxilio en las tribulaciones es para el que conoce y confía en el Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, veamos la diferencia de la ira del hombre. O sea, el hombre a veces es malo, a veces por eso se prohíbe que en algunos países como aquí que los papás golpeen a sus hijos porque no les están disciplinando, realmente los están golpeando. Entonces aquí es, ¿qué onda? ¿Quién habla? Sí está buscando, sí. Es que tiene buscador. Okay. Y por eso le digo a los papás aquí en México, nunca jamás le digas a tu hijo te voy a pegar. Porque si llega un trabajador social y le dice mi papá me pega, siempre dile te voy a disciplinar. Porque eso debería ser, una disciplina. No estoy matando a mi hijo, no estoy, o sea, y hay veces que nos da tanto coraje que no esperamos a ir al baño, bajarle los pantaloncitos y agarrar la vara. No, ahí le dan el trancazo los papás, ahí le dan el jalón de pelo la mamá, ahí lo agarran de la oreja que casi se quedan con ella, ¿verdad? Y ya después dicen, chispas, cuando grita el niño, cuando todo, y luego la reacción de mi hijo. Yo tengo un nieto, ¿verdad? Que cuando su papá pierde los estribos y lo violenta, le pega muy duro, él inmediatamente lo insulta de una manera, o sea, no tiene otra manera de defenderse más que le dice, tú eres malo, y de ahí para arriba, de ahí para arriba le dice cosas muy feas. Digo, gracias a Dios que no conoce las groserías y no se las diría, porque él se sintió, ¿cómo? Amenazado, abusado. Ya no fue una ira santa, ya no fue corregir el ya fue un golpe que puede dislocarle una rodilla, un hombro, dejarlo ciego. ¿Me estoy explicando? Paralítico. ¿Cuántos padres han dejado incapacitados a sus hijos? ¿Cuántas madres le han dado con el cordón de la plancha a sus hijas o sus hijos? Y wow, porque la ira del hombre no es como la ira de Dios. Dios es bueno y su ira se revela desde el cielo y tenemos que entenderla por revelación. Entonces nos tiene que caer el 20. Salmo 7:11, si me recuerdo, Salmo 7:11 dice así, a ver si es cierto, si Dios es juez justo, siempre enojado con la gente malvada. Wow, pero es justo. O sea, Él no se enoja con los que hacen justicia, sino con los injustos. Lo voy a leer en esta versión que es la que me sé. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Siempre, siempre lo dice en la Reina Valera contemporánea. Siempre enojado con la gente malvada, con el impío, ¿verdad? Entonces, o sea, a pesar de que a veces la gente dice, no, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, Dios también está enojado y está airado, dice la Escritura. Pero su ira es muy diferente a la nuestra, porque si fuera la nuestra, ya no existiríamos. O sea, Dios está airado con el impío, pero está vivo todavía.
Digo, nosotros quisiéramos que le cayeran y los quemara, ¿verdad? Dios no. A pesar de que Él se iría más contra el pecado que nosotros. A pesar de que Él es 10,000 veces más santo que nosotros. Sin embargo, su ira no es para destrucción, ¿verdad? Será para destrucción al que se endurezca, al que persista en, ¿verdad? Y luego, si no se arrepiente, fíjate el versículo 12, Él afilará su espada. ¿Si no qué? O sea, hay una oportunidad. La ira de Dios es muy diferente a la nuestra porque Él sí da chance, a veces nosotros ya no damos chance, ¿verdad? Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así que, ay, espérame tantito, ¿no? Entonces, digo, tienes que decirle al impío que está en la mira telescópica de nuestro gran Dios. Y tienes que decirle, mira el puntito rojo, míralo, míralo. Ahí está, mira, aquí. ¿Cómo le haces ver el puntito rojo? Con la palabra de Dios. Si tú estuvieras ahí y dijeras, cuidado porque te tienen enfocado, y dices, ay, ¿a poco? Y te volteas y ves, estás lleno de puntitos rojos. ¿Qué pasó? Y dices, ay, no, mejor levantas las manos y te hincas, ¿no? O sea, no puedes escapar, ya estás en la mira de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando Dios se reveló a Moisés, y déjame ver si, creo que es en el 34, sí, en el 34:6, cuando se mete a la hendidura, ¿se acuerdan ustedes? Se mete a la hendidura, fíjate cómo se le revela Dios a Moisés. Ahora, déjame decirte algo. Nosotros conocemos a Dios a través de su escritura y podemos ¿cómo se llama? Filosofar de cómo es Dios. Tenemos nuestro concepto de Dios. ¿Qué tal si dejamos que Dios se defina a sí mismo? Aquí Dios está describiéndose cómo es Él. Ya no es un teólogo el que está diciendo cómo es Dios. Ya no es ningún hombre el que está diciendo cómo es Dios. Él es el que está describiéndose a sí mismo. Así que para la oreja. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Por qué en su descripción pone la ira? Porque tenemos que saber. Primero, que Él es misericordioso. Que es antes que eso. ¿Qué es qué? O sea, no es un debilucho. Ya no son 500 libras de furia enloquecida. Son trillones y trillones y trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de poder, de fuerza, de megatones. O sea, no sé ni cómo decirlo. No existe equivalencia a la fuerza de Dios en este planeta, por lo menos en esta naturaleza. Pero igual su misericordia es para siempre, dice la Biblia. Su misericordia es eterna. Ay. Piadoso. O sea, Él no obra con maldad. Él es piadoso. O sea, Él ama a la gente. Esa es piedad en Dios. O sea, Dios no se ama a sí mismo. O sea, piedad en nosotros es amar a Dios y a los semejantes. Piedad en Dios, ¿qué significa? Pues amarnos a nosotros. O sea, nos tiene cariño, o sea, está dándonos chance a toda su creación. ¿Usted cree que no le dolió al Señor destruirla esa vez en el diluvio? La Biblia dice que le pesó en su corazón tener que destruirla y va a tener que destruirla por segunda vez. Qué horrible, qué horrible, qué horrible, pero así es. Pues, sin embargo, es tardo, lento para airarse. Tiene la mecha muy, muy, muy larga, muy, muy, muy larga. Y grande en misericordia y verdad. Se está describiendo Dios, ya le iba a ser así. Se está describiendo Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, la puerta está abierta. Nosotros somos los que no queremos entrar al perdón, a la misericordia, a la gracia de Dios. Pero que de ningún modo, déjeme repetirlo otra vez, dígalo conmigo fuerte, de ningún modo, vuelvo a decir, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, con Dios no hay impunidad. A Dios no lo podemos comprar. Tú tienes que decirle a la gente, tus buenas obras no alcanzan a comprar a Dios. Tú no puedes negociar con el Creador. ¿Sí? Porque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, a los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, bisnietos. Wow.
No, yo no quiero eso en mi vida, no quiero eso en mi generación. Yo a veces cuando veo a mi hijo, veo a mi nieto, me acuerdo de mis pecadotes. Digo, ay, si yo era igual que Salomón. Y pues no solo que Salomón, que Eli también, ¿verdad? O sea, yo no era tan bueno como a veces creemos, ¿no? Yo sí era un niño bueno. Pregúntale a tu papá y a tu mamá. Pregúntales. Y si no, pregúntale al compañero de la escuela, ¿verdad? Porque en la casa podemos fingir. Hay niños muy inteligentes, hermanos. Hay niños que actúan. Ahí viene mi mamá. Se viene mi papá. No pasa nada. Y cuando los llaman de la dirección, el mamá dice, pero ¿cómo? Mi angelito. Debe haber una equivocación. ¿Estamos hablando del mismo niño? No puede ser mi hijo. Somos los últimos que queremos aceptar eso. ¿Verdad que sí? Porque siempre son buenos, siempre son un poquito traviesos. No, Dios le llama malvados. Dios le llama así. Entonces, mira, hermano, esto es impresionante porque Dios está describiendo a sí mismo. Y en medio de su descripción está el balance. Misericordia y justicia. Gracia y verdad. Siempre vas a ver ese equilibrio en la palabra de Dios. Misericordia y justicia, gracia y verdad. ¿Sí me estoy explicando? Juicio y salvación también, ¿verdad? El Señor no, por eso nos quiere salvar. Entonces, primera cosa de los que nos quieren salvar, de su ira. Por eso es bien importante predicar el enojo santo de Dios contra el pecado y contra los que persisten en pecar, contra los pecadores también. Sí, hermano, Dios está airado con el impío todos los días. No es de que este año te voy a dar chance, no. Dios no acepta el pecado. Aborrece el pecado. ¿Por qué lo aborrece? Bueno, si tú, a ver, regresamos a nuestra versión. Si tú vieras entrar, no sé, un alacrán, güero, de esos que dicen son más venenosos. Bueno, vamos a ponerlo más drástico. Ya no es alacrán, es un ¿cómo se llama que hasta es un signo del zodiaco? Escorpión, ándale. Negro, con esa. Y va directo a la cama de tu bebé. Tú llegas y dices, señor Escorpión, mire, déjeme decirle, no se acerque por favor a la cama de mi bebito. ¿Qué le está haciendo? No sé, no entiendo por qué entró. Seguramente usted se equivocó de casa, pero mire, no hay problema, mire, por ahí está la salida. ¿Usted le dice así al Escorpión? O agarras lo primero que encuentras, no te quitas, no lo pisas con el pie porque me pica a mí. Agarras lo primero, pero le das a matar. Tú no le das a medio, ay, lo voy a dejar atontado. ¡No! Tú lo matas con odio y odio jarocho. Los que son mexicanos me entienden. ¿Por qué? Porque tú lo que odias es lo que va a hacerle mal a tu hijo. Y siente un perro rabioso sobre mi cadáver, dices tú. A ver a cómo nos toca. No importa lo que entre. Tú aborreces, tú odias lo que le hace daño. Y por eso Dios aborrece el pecado, porque viene a matar a sus hijos. Viene a matar a sus hijos. O sea, entonces es un odio. Nosotros deberíamos aborrecerlo igual. Tratarlo como si fuera un escorpión, una serpiente venenosa, un oso lleno de cocaína. No sé qué inventa la gente. Dios mío, un oso cocainómano, no manches. Hay una película de un oso cocainómano, no manches, no sé, por favor. Pero bueno, tú te enfrentas contra eso y lo matas, agarras la pistola y le tiras, le vacías la pistola encima. ¿Por qué? Porque tú odias lo que le va a herir a tu familia, lo que va a herir a tus amados. Pero así es Dios. Él odia la impiedad y la maldad. La ira de Dios se revela contra todos los que retienen injustamente. Ahora vamos a ver por qué la retienen. Versículo 19. Para ellos, o sea, para esos que retienen, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. Dios es el que se revela a sí mismo en la creación, hermanos. Se revela en el nacimiento de un niño. Se revela hasta en una flor. Ahora, mientras más avanza la ciencia y vemos
cómo Dios ha permitido tanta sabiduría. Ahora que mi esposa fue operada, pues le dio mucha curiosidad saber cómo fue operada, ¿verdad? Y wow, hemos visto videos tan increíblemente descriptivos y uno que otro real, ¿verdad? Donde vemos cómo agarra la trompa de falopio, el útero y los cortes y todo, y dices, ¡ah! ¡Qué grueso! Mira todo lo que te hicieron, mi amor, qué maravilla. Y uno se maravilla del cuerpo humano, dice, wow. Mi esposa, hasta ahorita yo tampoco sabía que las trompas de falopio no están unidas a los ovarios y que están flotando, como si fueran jellyfish. Y yo no sabía eso, dije, wow. Entonces dice mi esposa, se queda razonando y dice, bueno, entonces el ovario arroja el óvulo y después lo tiene que cachar la trompa y la trompa lo tiene que llevar hasta acá. Es un milagro que nazcamos, grita ella. Sí, mi amor, es un súper milagro. Solo Dios lo pudo haber hecho así, tan perfecto, tan maravilloso. Wow, o sea, y cuando vemos la tecnología y vemos todo eso, Dios se está revelando. No hay excusa, hermanos, pero estos hombres retienen injustamente. Aquí la palabra es injustamente, es una injusticia. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado. Aquí no se trata de comprobar que Dios existe, más bien compruébame que no existe, por favor. Eso sería lo más lógico. A ver, ¿cómo me compruebas que no existe, por favor? Nada más necesito verme, nada más necesito ver por qué tenemos los dedos a distintos tamaños de dedos. Todo tiene una razón porque este dedo es el más importante. ¿Cómo agarramos las cosas con una certeza, con una destreza? Podemos hacer 500 movimientos impresionantes que diseñó nuestro Dios: ligamentos, tendones, huesos, coyunturas, piel. ¡Wow! Es evidente que Dios se los reveló. Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas que ya se hicieron, las cosas creadas, las cosas hechas. De modo que, ¿qué? No tienen excusa. Así que, ¿y si Dios no existe? No, espérame, por favor. ¿Que no el telescopio que acaban de lanzar te está gritando que Dios existe? O sea, ya ¿en qué siglo estás? Y aunque estuvieras en el siglo primero, las maravillas de Dios están en todos lados. La evidencia es exhaustiva. No tienes excusa, hombre, no tienes excusa. Estás pecando deliberadamente. Sabes que Dios te está viendo, sabes que Él está ahí, pero tú no le temes. Por eso tenemos que manifestarle la ira de Dios, para que el hombre tenga miedo. Entonces dirás, a Dios no se le tiene que tener miedo. Discúlpame, ese es un concepto que se ha generalizado en la iglesia, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que tenemos que temblar a su palabra, que tenemos que sí tener miedo. O sea, ahora mira, no es miedo a Dios, porque el hecho de que un padre disciplina a su hijo, por eso yo les digo, hermanos, la Biblia no nos da permiso de disciplinar a nuestros hijos con nuestras manos, ni a patadas, es con una vara. El hijo y la hija tienen que tenerle miedo a la vara. O sea, tiene que ver a la vara como, uy, ahí está la vara. Pero yo no quiero ver a nadie cuando quitándose un cinturón y que el hijo salga corriendo. Yo dije, no, yo no quiero eso. Lo teníamos en mi casa, pero yo no. O sea, mira, pregúntale a mis hijos, yo me quitaba el cinturón, lo sacaba así. Mis hijos como, sin nada. Porque nunca les di cinturonazos. Nunca, jamás. ¿Verdad? Yo podía levantar mi mano, porque no era el manazo, no era la cachetada, era la vara. Pero yo me dirigía al clavito y cada paso era una tortura, ¿verdad? Y nada más cuando ya que chocaba la varita y ya la traía aquí. Acompáñame, mi amor, vamos al baño. El juicio final, el juicio del trono blanco. Y me decía, papá, perdóname. Claro que sí, mi amor, yo te perdono. Bájate los pantalones. Te estoy pidiendo perdón. Yo sí te perdono, mi amor. Por eso solo te van a caer lo que está establecido. 2, 3. Yo ya te perdoné.
Entonces, ¿por qué me vas a dar vara? Ah, porque es la consecuencia de tus pecados, mijo. Pero yo no tengo nada contra ti, yo te amo muchísimo. Y le daba la vara y entonces no me salía, así como algunos padres le dan la vara, y, "Órale, no me hables", ¡puf! Le cierran la puerta y se van. No, el papá tiene que esperar ahí a ver cómo digiere la vara. ¡Ay! Hay niños que se ponen bien necios, ¿no? Y no lloran, no lloran. Se te quedan bien así. Y el papá dice, no, le voy a pegar hasta que llore. No, no es cierto. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, son una vara, dos. Si llora, qué bien, y si no llora, también qué bien. Bueno, más bien, qué mal porque está más endurecido todavía. Ya va a llorar. Pero no es para que llore, es para que sienta el dolor de las consecuencias de su pecado. Entonces Dios se revela y hace lo mismo. O sea, Dios no quiere que lo aborrezcas a Él, sino que tengas temor de su ira, temor de la vara, temor de la santidad de Dios. Ahí sí, ahí sí. Y sí tienes que tener miedo, miedo, hermano. Romanos 1:21, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Mucho menos le dieron gracias. Hermanos, si no reconocemos a Dios, no le damos el lugar, no decimos gloria a Dios, mira lo que hizo el Señor, pues en realidad no tenemos, no estamos en Dios, no somos salvos, la gente común no puede glorificar a Dios, no quiere glorificar a Dios, no le da crédito a Dios. Acabas de ver una cirugía, acabas de ver cosas, y hay doctores que dicen, gracias a Dios, Dios dirigió mis manos. Y otros dicen, no, la ciencia, el avance, mi capacidad, mis horas de trabajo, estas pestañas que se me han quemado, los años de práctica, nunca dicen gloria a Dios. Como si Dios no fuera el que les diera la fuerza para estar de pie 5 horas operando, por favor. Ni le dieron gracias. ¿A quién le estás dando gracias tú? ¿A quién le damos gracias a Dios? Entonces tú tienes que decirle, tú no glorificas a Dios. Tú en realidad no le das gracias a Dios. No, yo sí estoy bien agradecido. Pues no se nota. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón se llenó de oscuridad. Fue entenebrecido, dice la otra versión. Se llenó de oscuridad. ¿Cuál? El necio corazón. O sea, cuando te envaneces en tus razonamientos es cuando empiezas a decir, no, lo que pasa es que seguramente pasó un cometa y ese cometa pasó muy cerca, tenía tanta fuerza que levantó las aguas del Mar Rojo y todo. Ok, dame la explicación científica, pero ¿por qué no quieres reconocer que ese cometa, si tú fuiste, o 10 cometas, los mandó el Señor justo en el momento exacto cuando el pueblo tenía que abrir? Y fíjate, qué chistoso, justo cuando Moisés... nada más estaba esperando el cometa que Moisés le hiciera la vara así para pasar por ahí. Qué padre, ¿verdad? Qué cometa tan buena onda. Perdón, sí, la ciencia dice que son sucesos naturales que pasan ahí, pero es como usted dice, porque en el momento, Sí. miraron el momento que Pues es obvio que si Dios hizo la naturaleza, va a usar la naturaleza para hacer lo que quiera. O sea, un chocolate por la noticia, porque si Dios hizo las Pléyades, si Dios hizo, es que ese pescadote gigante que se comió a Jonás, ¿cómo es? Bueno, estaba preparado, Dios lo mandó. Pudo haber Dios usado su propia mano, pero no quiso. Imagínate la mano de Dios y tenerlo ahí 3 días ahí ahogándose. No. Dios usa lo que se le da la gana, Él es Dios, Él puede usar lo que sea. O sea, pero su necio corazón se envanece en sus razonamientos, tan piense y piense, no, que será, que quién sabe qué, que la ley de la entropía, que no sé qué. Y por eso viven en tinieblas. Desde aquí ya nos está expresando la condición del ser humano, hermano. La condición del ser humano es oscuridad. Oscuridad, tiene tinieblas. O sea, no pueden ver. El que está en oscuridad no puede mirar. ¿Qué horas son? Ay, Dios mío, ya se me pasó. Romanos 1:22. Aquí vamos a terminar. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. La mayoría de la gente se cree muy sabia, se cree muy inteligente, más que Dios. No necesita a Dios. Por lo tanto, tú tienes que decirle si lo necesitas. Y lo necesitas para librarte de su propia ira, porque estás bajo la ira de Dios. Estás bajo el juicio de Dios. Es muy importante que tú le hagas ver a la persona de qué salvó el Señor. Y siempre inclúyete, no digas tú, no.
nos salvó de su ira, nos salva del infierno, nos salva de la condenación eterna. No tienes idea, el infierno no fue preparado para nosotros, fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero ahí vamos a acompañarlo todos los que decidamos acompañar y ser del bando de Satanás. Así que, ¿de cuál bando quieres estar? O sea, pero espérate, hay una buena noticia, y es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero vamos a dejarle así. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Lo más importante de este día es que comprendamos un poquito la ira de Dios, ¿verdad? Y que sepamos que es parte muy importante del Evangelio. Repito, si se te olvida hablar del juicio de Dios y de su ira, no estás predicando el Evangelio completo. Porque efectivamente, ¿de qué me va a salvar? La gente no tiene necesidad de Dios hasta que le dices que se va a morir. No tiene necesidad de una vacuna hasta que le muestras que está infectado. ¿Sí o no? ¿Yo para qué quiero una vacuna si no estoy infectado? ¿Verdad? O yo para qué quiero una cirugía de colon si no tengo nada en el colon. ¿Por qué me lo vas a quitar? ¿Verdad? Pero cuando me muestran un estudio donde dices tienes cáncer en el colon, te lo tenemos que quitar, o pierdes la vida porque, uy, opérenme ya, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno va a arrebatar la gracia de Dios, va a tirarse un clavado, va a agarrar el salvavidas hasta que ves los tiburones. Tú no vas a agarrar el salvavidas, el hombre no agarra el salvavidas aunque se está ahí ahogando, dice, no, yo todavía sé nadar, hasta de muertito, aquí me la llevo cambalacheando, no necesito a Dios. Pero cuando le dices, ¡yujú! Voltea para atrás, mira lo que viene, ahí ve una aletota, así, 2 aletotas. Entonces, antes de que voltees ya está arriba de la barca. ¿Cómo lo hizo? El miedo no anda en burro, dicen por ahí. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es muy importante. Cuando yo me convertí, yo temía a Dios, hermanos. Cuando yo me convertí, yo sabía que estaba condenado. No sé, ¿cómo lo sabía? En ese momento no sabía cómo. Después supe que el Espíritu Santo lo primero que hace es convencer al mundo de pecado, de justicia, la justicia de Dios, y de juicio. Y ahí sí dije, Dios mío, ten misericordia de mí. Antes no. Hasta que Dios no me mostró mi pecado, su santidad, el juez justo y la condenación eterna, no me convertí. Pero cuando yo vi al juez justo parado, alto y sublime, y yo, ay, como Isaías, miserable de mí, lo vi alto y sublime, santo, santo los serafines, soy hombre muerto, dijo él, ya estuvo. Estamos hablando de un siervo de Dios, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, pero que cuando vio la santidad, no hombre, él era el peor de los pecadores, porque pues ya ves, comparas y no, soy hombre muerto. Igual, entonces el Evangelio, acuérdese, es una revelación y desde el cielo viene, se revela desde el cielo. Entonces pidámosle a Dios. Una de nuestras maneras de orar por los inconversos es, Señor, revélale tu juicio, tu justa ira. Revélale que no estás jugando. Revélale que así como hiciste una flor, también hiciste los volcanes. Y también hiciste las fallas tectónicas. Y también en un momento dado le ordenas al mar que se salga de su lugar y se sale. Y no queda nada. No queda nada. Somos tan frágiles. Entonces, hermano, Dios no, o sea, ahora otra pregunta. Ay, entonces, Dios, ¿estamos siempre bajo la ira por lo que pasa? No necesariamente. La mayoría de las cosas que nos suceden mal son consecuencias de nuestros propios actos y de nuestras propias necedades, como seres humanos, como humanidad. El calentamiento global, esto, la contaminación. O sea, ¿tú crees que Dios no nos hubiera dado la clave para tener energía limpia? Claro que sí. Dios tiene la solución para la basura, Dios tiene la solución para la contaminación, Dios tiene la solución para el transporte, Dios tiene la solución para todo tiene la solución. Pero el hombre nunca consultó a Dios. Quiso edificar su torre de Babel, ¿verdad? ¿Cómo? Pues yo no necesito a Dios, o sea, yo soy bien sabio y puedo ir a donde quiera, hacer lo que yo quiera y todo, y cada vez es más orgullo, ¿no? Ya inventé esto, ya descubrí aquello, o sea, cada vez sintiéndose más Dios, ¿verdad? Y sí nos van a sorprender, la verdad la ciencia se está aumentando y se va a aumentar muchísimo más, está profetizado, ¿verdad?
No te apantalles, o sea, Dios es el que da la sabiduría al sabio. Así que pobre del necio que cree que es muy inteligente. Esa inteligencia de los sabios, de aquellos que tienen gran coeficiente intelectual, se las dio el Señor. Desgraciadamente, si no le dan gloria, para nada sirve. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Cordero y león. En el evangelio se revela al cordero y también al león. Delante de ti, Señor, doblaremos nuestras rodillas. Y hoy, Señor, aprovechamos para reconocer que aunque somos tus hijos, y por ser tus hijos, no tendrás ningún problema en disciplinarnos si nos empecinamos, Señor, en desobedecerte, Señor. Porque tu disciplina, dice tu palabra, es amor. Tú amas y recibes a todo aquel que recibes como hijo, tiene también esa prerrogativa de ser disciplinado cuando sea necesario. Gracias, Señor, que tú te dueles del castigo, dice tu palabra. Te dueles cuando nos disciplinas, igual que el Padre. ¿Cuántas madres y incluso padres lloramos cuando disciplinamos a nuestros hijos? ¿Cuántas madres se van a su recámara a llorar porque tuvieron que lastimar amorosamente a su hija, a su hijo, para enseñarle una lección de que todo lo que hacemos mal tiene consecuencias? Gracias, Señor. Tú no haces hijos malcriados, tú no tienes hijas malcriadas, pero tienes hijas amadas, hijos amados. Gracias, Señor, porque nos quieres tanto, Señor, que aun cuando nos rebelamos, tu amor entonces trae la varita para que podamos, Señor, ser salvos y no nos perdamos con el mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito seas, porque tú no eres como nosotros, porque tu ira no es como la ira del hombre, Señor, porque tú eres perfecto, santo, bueno. Jehová es bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.